Hola, en este segundo video para Rica, en la preparación de los sacramentos, quisiera hablarles sobre la oración. Este es otro de los pilares de la enseñanza catequética que se propone para la formación a los sacramentos. En el catecismo la oración es un pilar también. Hablábamos de la profesión de fe la vez pasada, esta vez nos corresponde hablar de la oración. Entonces, hablando de la oración, vemos varias cosas. En primer lugar, el lado bíblico, tenemos ejemplos de oración en el mismo Jesús, cuando en el Getsemaní, cuando habla con Dios, la manera como Él trata al Padre, la manera como Él contempla el misterio trinitario en sí mismo, la manera como Él se acerca a Dios. Vemos pasajes donde se va al monte a orar, a hablar con su Padre. Esa cercanía, esa intimidad que tiene Jesús con el Padre es un ejemplo de oración. También bíblicamente tenemos otros modelos, como el hecho del Padre Nuestro, cuando Jesús, después de aquella petición de los discípulos, Señor, enséñanos a orar, Jesús les deja esa oración del Padre Nuestro en sus peticiones. Recordemos que las peticiones del Padre Nuestro, unas se refieren a Dios y otras se refieren a los otros, a los demás. Y estas peticiones pues envuelven también un secreto, una llave, una cierta textura del significado que tiene la oración en nuestra vida. Yo te invito a ti, en esta preparación a los sacramentos, de preguntarte la importancia que tiene la oración en tu vida. ¿Por qué oras? ¿Para qué orar en la vida? ¿Cuál es la importancia que tiene la oración en tu existencia? Orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios. ¿Cuántas veces has hablado con Dios? ¿Cuántas veces le has escuchado? ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Cuánto le hablas? ¿Tienes tiempo que no le hablas? ¿Cómo le hablas a Él? ¿Cómo te diriges a Dios? ¿Qué le dices a Dios? ¿Qué te mueve a hablar con el Señor? ¿Qué te mueve a hablar con Él? Entonces esas preguntas son importantes al momento de nosotros hablar sobre la oración, porque la oración es eso, es un diálogo con Dios, es una comunicación de amigos, es una comunicación muy cercana con Él. Ciertamente hacemos rezos, decimos oraciones que son muy importantes, e incluso tenemos rituales que son importantes, pero esos rituales no se deben quedar solamente en la lectura sin inmiscuirnos, sin involucrarnos, sin, podríamos decir, meternos en la dinámica del misterio de Dios. Recuerda que para ti la oración es como la respiración del alma. Para ti la oración es la vida. En la oración el cristiano, el católico, descubre senderos, horizontes, caminos. La oración produce ese paso entre la oscuridad y la luz. La oración es la vida de la iglesia, no por casualidad. Cuando le hablamos a la liturgia, el Concilio Vaticano II lo enfatiza de manera muy singular. La liturgia es la fuente y el culmen de todas las actividades de la iglesia. Entonces, en la oración, como esa parte experimental, de experiencia de Dios de la liturgia, en la oración como ese culto a Dios, como ese diálogo con el Señor, encontramos una fuente, un manantial de vida, un manantial de recursos, un manantial de diseños, y lo vemos en la vida diaria. Personas que oran y en un momento dado después de la oración tienen la mente más clara, personas que están en una meditación de la palabra y después de esa meditación encuentran una solución, encuentran una respuesta a aquella pregunta que tenían, personas que en un momento dado están angustiadas o están en una situación difícil y en la oración encuentran paz, encuentran consuelo, encuentran tranquilidad. Y eso es un misterio. La oración es muy importante para el creyente, para el cristiano. Entonces, ustedes se están preparando para unos sacramentos y es muy importante que la oración esté en su vida, en su hábito, en su realidad.
que la oración no sea algo extraordinario, sino que forme parte de la vida diaria, que sea ordinario. Eh, Recuerden como un ejemplo cuando tú quieres decirle algo a alguien y no encuentras las palabras para explicarlo, o personas que no hablan bien un idioma y no encuentras la forma como de decir aquello y te vas a los gestos, señalas o dices esto, o también el niño que no sabe hablar tampoco e intenta balbucear, pero con su cara, con su gesto le dice a su papá, a su mamá que los quiere. Bueno, así es la oración. Y Jesús, por supuesto, le dice a Dios, Abba, Padre, papá, papaíto, o sea, de una manera muy cercana, un balbuceo, y Él nos enseña a nosotros a orar con esa expresión, de una forma cercana, de una forma tierna, de una forma cariñosa, de una forma revolucionaria también, de una forma valiente. Hablar con Dios de esa manera. Entonces la oración, lo que les quiero decir es, va más allá de las palabras, va más allá del arte, de la técnica, de la forma que hablemos, sino se refiere más a un sentimiento particular con Dios, a una relación íntima con el Señor. Y eso es muy importante. Orar, entonces, muchachos y muchachas, es una experiencia de Dios, es una experiencia de encuentro personal con el Señor. Es una experiencia de vida con Dios. Es hablar con Dios cercano, no es hablar a distancia, como aquel que habla por lejano, cuando hablas con alguien por teléfono lejano o cuando hablas por medio de una red social. Es mucho más, es hablar de tú a tú. Cuando oras, Dios está presente. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, y estoy en medio de ellos. Pero cuando oras, Él está allí, Él está muy cercano, Él está presente, Él vive ahí, te abraza, te acompaña, te consuela. Entonces, vemos la importancia de la oración. Vemos la importancia de la oración en la vida cristiana, vemos la importancia de la oración en todo lo que hacemos. La Madre Teresa de Calcuta decía que la oración dilata el corazón hasta hacerlo capaz de contener el mismo misterio de Dios, el don de Dios, contenerlo totalmente. Deja que Dios entre en tu corazón, ora. Ora, ora, no te dé miedo, no te dé miedo orar, no te dé miedo hablar con Dios. Y un autor llamado Soren Kierkegaard decía que en la oración nunca cambiamos a Dios, muy lejos de cambiar a Dios. Al contrario, es el orante el que cambia, el que ora es el que cambia, no es Dios el que cambia. O sea, no son los caprichos, cuando yo oro no es Dios que cumple mis caprichos, sino es al contrario, Dios que cambia mi existencia, que me moldea según su voluntad y según su presencia. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo aprender a orar? Ustedes se preguntarán, ¿cómo aprendo a orar? ¿Cómo crezco en la oración? Sí, ahí se puede aprender a orar. Primero aprendemos de Jesús a orar. ¿Cómo oraba Jesús? Cercanía. ¿Cómo oraba Jesús? Libertad, valentía, entrega total y sobre todo sinceridad ante Dios. Recordemos el ejemplo del publicano y del fariseo en el templo. Pero entonces, ¿cómo aprender a orar? Entonces, para aprender a orar necesitamos ver a Dios como un Padre cercano. No podemos ver a Dios lejano. Cuando una persona ve a Dios lejano, le es muy difícil orar, porque ve a Dios como un ser lejano. Imagínense, una persona lejana, vemos a alguien lejano, a alguien desconocido, no le vamos a hablar, ¿verdad? Sí, solamente le hablamos a alguien que le conocemos, que es cercano. Entonces, la cercanía es muy importante para aprender a orar, pero también la humildad, como el publicano ante Dios sin prepotencia, desarmarse ante el Señor, despojarse de esa armadura prepotente, de esa armadura orgullosa, de esa armadura egoísta, de tantos complejos de seguridad que tenemos. Necesitamos ante Dios desarmarnos, ser humildes. Y ser humilde es decirle, a bajarse ante Dios y decirle, aquí estoy como soy, libérame, guíame y acompáñame. También para aprender a orar es muy importante decirle a Dios lo que tú sientes, ¿sí? En ocasiones vamos ante Dios, no nos podemos justificar ante Él como el fariseo. Yo soy así, yo soy perfecto. No, al contrario, debemos confiar en Él. Debemos decirle lo que sentimos, pero no solamente desahogarnos, aunque Dios nos escucha siempre, sino confiar en que Él nos escucha. Confiar en que Él nos atiende y confiar en que Él siempre nos va a asistir, siempre va a proveer en nosotros los recursos para levantarnos
en distintos momentos de nuestra vida. Entonces es muy importante aprender a orar. ¿Cómo aprender a orar? Bueno, yo te aconsejo, por ejemplo, que busques motivos. Piensa en los motivos. ¿Para qué orar? O sea, ¿para qué orar? La dificultad, la alegría, la situación, para qué orar, para ser mejor, para crecer como creyente, para fortalecerme, para qué orar. Eso es muy importante, tener en cuenta los motivos y las razones de la oración, porque nos van a ayudar a no perder de vista y a no caer en la rutina, porque el gran enemigo de la oración es la rutina. Cuando caemos en ese círculo vicioso de la rutina, donde perdemos el sabor, donde perdemos el sentido verdadero de la oración. Entonces, en esta plática te pido por favor que digas a Dios que te enseñe a orar. El mismo Jesús te enseña a orar. Es el Señor. Cuando vayas al Santísimo, en tu oración personal, dile: Señor, ayúdame a orar. Quiero aprender de ti. Y vas a descubrir su misterio. Y a veces en el silencio aprendemos muchas palabras de Dios. El silencio te educa. El silencio es Dios que habla en lo secreto. Recuerden aquel pasaje bíblico: Dios que habla en lo secreto te recompensará. Allí en ese silencio Dios te recompensa. Dios te recompensa, Dios te bendice. Entonces, de los varios tipos de oración, por ejemplo, hay muchas formas de hablar con Dios. Así como hay muchas formas de hablar con una persona, a veces hay muchas formas de dirigirnos a los demás. Ante Dios también hay muchas formas de hablar con Él, por ejemplo, a nivel del sentido de la oración, o a nivel del destino de la oración, por ejemplo, la alabanza, el culto, el perdón, la acción de gracias, la súplica, el silencio, la meditación. Pero también a nivel de la forma de la oración encontramos otros tipos de oraciones. Hay gente que utiliza oraciones visuales, contemplar una imagen de Jesús, también oración auditiva, poner una canción bonita y hacer silencio y escuchar aquella canción. También hay gente que utiliza una especie de meditación, lee la palabra y cierra los ojos. En la oración también, la oración comunitaria, no orar solo, sino orar en conjunto, también ayuda mucho. Entonces hay diversas formas de oración, diversos estilos de oración, pero lo más importante no es tanto el arte de orar, saber muchos métodos para orar, saber muchos ejercicios para orar, sino estar conscientes de que necesitamos orar, de que necesitamos hablar con Jesús, de que necesitamos hablar con Dios. Entonces, en este segundo tema, te pido por favor, ora, habla con Dios, háblale a Jesús, dile algo, escúchale. Es muy importante cómo le hablas, y es muy importante preguntarte qué te mueve a hablar con Él. Pero para que recibas estos sacramentos que te estás preparando, es necesario que descubras la importancia de la oración, ese misterio de amor que Cristo nos ha dejado en ese medio tan espectacular como es la oración, para descubrir su misterio, su presencia, su misericordia entre nosotros.